Vamos a hablar con una de las personas, representantes que forman parte de ATECH. Marcela Capón, bienvenida. El resto es Billutería. Santiago Costa, Karina Lorré, estamos por acá en el aire, listos para compartir con vos este momento. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Buen día, saludos a ambos. La verdad que, bueno, agradecerles comunicarse con nosotros. Bueno, Marcela Capón, que está dentro también de la Secretaría de Finanzas de ATECH, ¿no? Que sos delegada paritaria, que también te estás preparando para las elecciones, que son el 21 de octubre. Sí, las elecciones son el 21 de octubre. A nivel provincial se presentan 2 listas. Yo voy como candidata a secretaria general por la lista celeste y va la lista lila con Daniel Murphy como candidato. Perdón, se cortó justo. ¿Con quién? Como candidato, Daniel Murphy va como candidato de la lista lila. Son 2 listas que se presentan a nivel provincial. Bien. Y después, bueno, en cada regional hay diferencias, ¿no? En algunas son 2 listas y en otras son 3 listas porque, bueno, nuestro estatuto permite presentarte en las regionales. ¿Cada 2 años son las elecciones, Marcela? ¿Coinciden con las legislativas? En realidad lo que tenemos nosotros por estatuto es cada 4 años las generales y cada 2 años, o sea, las intermedias, que son las de congresales. El problema es que nosotros teníamos todo corrido, nosotros terminamos asumiendo la elección que era del 2013 y que se terminó de dirimir en 2016 por todas las transacciones del Ministerio de Trabajo, nos daba hasta el 2020, 4 años, y quedaron cortadas. El proceso electoral se había iniciado el año pasado y quedó cortado 50 días antes de las elecciones, que tenían que haber sido el 7 de mayo. Entonces lo que hizo la Junta Electoral, una vez levantada la prohibición del Ministerio de Trabajo de las elecciones y congresos, bueno, esto había resolución que era hasta el 31 de agosto, contar los 50 días y por eso son ahora el 21 de octubre. ¿Qué tal, Marcela? Santiago Costa te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Bien, te quería preguntar, en esta disputa, en estas elecciones internas que ustedes van a hacer, que vos estás de candidato a una lista y Murphy en otra, ¿se puede decir que el sector de ustedes es más nacional y popular, entre comillas, y en el sector de Murphy tiene una propuesta más clasista? Más que pegarlo a cuestiones de partidos políticos, tenemos diferencias de política gremial claras. En este sentido, desde la Celeste, que aparte pertenecemos a una agrupación nacional también, la propuesta tiene que ver más con una política gremial donde uno cuando toma decisiones de medidas de fuerza o esto es desde las bases, desde los mandatos y no impuestas al revés, ¿no? Incluso la importancia que nosotros le damos en participar de comisiones junto con el Ministerio para trabajar otro tipo de cosas, como la ley provincial de educación, que participamos y que el proyecto lo impulsamos nosotros en su momento, como las cuestiones de comisiones técnicas para avanzar en estabilidad o en titularizaciones, o la misma participación para la elaboración del protocolo. En eso tenemos diferencias porque la posición de la otra lista tiene que ver más con el criticar al gobierno o al ministerio y participar tanto. Desde la Celeste claramente nos importa, aparte de los trabajadores y de los salariales y de todas las condiciones laborales, nos importan mucho los y las estudiantes, por eso siempre estuvimos con transporte, con infraestructura y con otros temas pedagógicos que no tenemos con esta ministra mucho avance porque, bueno, está cerrada en ese tema y decide las cosas unilaterales, pero bueno, tiene que ver más con eso, con esas diferencias de política gremial. ¿Qué dicen las bases, Marcela? Las bases que ustedes consultan, ¿qué dicen las bases de cómo se sigue después de la decisión unilateral del gobierno del aumento del 30, el 10 y el 10? Teniendo en cuenta que salimos de una pandemia, de un conflicto que se extiende y de los pibes y las chicas y los chicos que siguen sin tener clases, ¿no? Más allá del reclamo salarial. Justamente en eso... ¿Cómo se sigue? Enganchando con lo de las elecciones, no es el mejor momento para tener elecciones porque estamos en un momento muy complejo, ¿no? En esto que vos analizás. Yo estoy recorriendo el interior, ahora estoy en la comarca, estuve en Esquel, estuve en Sarmiento, en Senguer, bueno, en San Martín, en distintos estados del interior, escuchando a los trabajadores y trabajadoras y tratando de reconstruir fuerzas, ¿no? Porque lo que nos pasa es que nos atravesó el desgaste de los años de conflicto tan intenso que tuvimos, 2018, 2019, y luego la pandemia. Y esto ha generado también, y te lo dicen los trabajadores cuando vos hablas con ellos, esta cuestión de que la única alegría que terminan teniendo es reencontrarse con los estudiantes en el aula, ¿no? Y el ser docente, que va eso. Pero bueno, también esta bronca
porque estamos ante un gobierno que no escucha, que no le importa, que tiene otros intereses claramente, y entonces, bueno, y que encima crea el relato mediático y te enfrenta con la sociedad o nos pone a los sindicalistas como culpables de la falta de respuesta de ellos, ¿no? Entonces hay que contrarrestar todo eso y, bueno, en general hay como una cuestión así de bronca mezclada con desazón, y es lo que estamos recorriendo y insistiendo en que participen, porque, bueno, ahora tenemos un congreso el día martes, congreso provincial que va a ser acá en Lago Puelo, donde van a traer los mandatos, y bueno, lo que sí estamos logrando en estas recorridas es que haya mayor participación en los mandatos, porque lo que venía ocurriendo era que había como un sector de docentes enojado, pero en silencio, ¿no? Entonces lo que estamos impulsando es eso, ¿no? El reconstruirnos, el reconstruir fuerza y unidad, porque va a ser el único modo. En 2018, recuerdan que estuvimos, a principio de año nos pararon, Mamarelli era en ese momento, la paritaria en la cara, nos dijeron paritaria cero. Si bien arrancamos con la carpa de unidad, la movilización de los docentes fuerte fue recién para mayo. Entonces a veces los procesos son así, ¿no? De reconstrucción y atravesados con estas cuestiones que te decía, de querer estar con los estudiantes porque te reencontrás con los estudiantes y te das cuenta que necesitan encontrarse con sus docentes, ¿no? Bueno, hablando del tema de reconstrucción de mandatos y eso que hablabas, te quería preguntar qué tipo de trabajo debería hacer el sindicato en relación a un fenómeno que se ve cada vez más en algunas protestas, y vos hablabas de 2018 recién, que tiene que ver con el fenómeno de los autoconvocados, de docentes que manifiestan y protestan, incluso toman ministerios por fuera de las conducciones sindicales, y después a veces tiene que andar el sindicato corriendo de atrás acciones directas o hechos de la realidad que los desbordan. ¿Cómo trabaja el sindicato con eso? Mira, nosotros por eso estamos haciendo esta recorrida y hablando con todos los docentes, porque seas afiliado o no, lo que tenés que hacer es hacer los mandatos para que las decisiones que toma el sindicato sean las mejores. Tiene que haber mucha participación, y eso es lo que estamos intentando, como las elecciones también, para que se vote y salga realmente el que quiere la mayoría de los docentes o de los afiliados y afiliadas, tiene que votar la mayoría. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo en la recorrida, que participen más, en la medida que participen más, que haya delegados por escuela y que las regionales funcionen, vos tenés un mecanismo donde realmente sabés lo que quiere la mayoría de los docentes, y eso es a lo que apuntamos. A veces ocurren estos hechos porque también hay algunos que son autoconvocados, otros que también tienen partidos políticos por detrás y tienen otros intereses, y que terminan haciéndole juego a veces en algunas protestas o en algunos modos al gobierno, porque en estos momentos, cuando uno tiene enfrente un gobierno como este, partirse es lo peor que podemos hacer. Está bien, justo vos hablabas de esto del gobierno que no escucha, y yo a veces me pregunto esto, y se lo pregunté a varios dirigentes sindicales que trabajan con actividades estatales, que tiene que ver con lo siguiente: si yo tengo un conflicto, si yo soy obrero de la UOM y tengo un conflicto con la metalúrgica, yo no puedo cambiar a mi patrón. Pero el empleado público, o el docente, o el agente de salud, lo que sea, sí puede cambiar a su patrón en el sentido de cambiar al gobernador. Sin embargo, veo que muchos de los sindicatos que primero sufren una mala gestión, no logran transformar esa lucha reivindicativa en algo más político, en el sentido de que puedan influir en las elecciones. No sé si me explico. Sí. Bueno, lo que pasa es que enfrente tenés a alguien que también es muy siniestro, ¿no? Porque yo ya califico este gobierno de muy siniestro en cómo opera. Y nosotros, si bien no participamos directamente en partidos políticos, abiertamente no militamos, o sea, mi militancia es en el sindicato y siempre ha sido militancia gremial. Obviamente tratás de influenciar porque no es lo mismo cuando vos estás representando trabajadores con un gobierno o con otro. No es lo mismo tener un gobierno que ajusta y tiene políticas neoliberales que otro que permite construir por ahí políticas o hacer públicas políticas que vienen peleando los sindicatos. Pero bueno, también pasan estas cosas, ¿no? En la provincia nos ha pasado esto de las elecciones, creo que tiene más que ver con lo maquiavélico, lo siniestro de quienes asesoran a este gobierno y los trabajadores o la ciudadanía que por ahí vota y después se arrepiente. Claramente lo que tenemos enfrente es un gobierno que ahora quedó todavía más expuesto con el tema de la propuesta,
porque esto del 10% que pretende dar por decreto no es el 10%, lo que hicieron fue modificar su idea de este bono por 3 meses en un mensaje electoralista para que crean que dan aumento, pero para que sepan, el sector docente, casi el que tiene un cargo no va a percibir aumento, salvo el que tiene 120% de antigüedad, y los que tienen doble función o jornada completa o cargos directivos, el aumento va a terminar siendo del 5% al bolsillo, o sea que es un cambio de figuritas y es una cuestión muy maquiavélica de electoralista, de querer cambiar figuritas y desesperado para ver si repercute en las elecciones. Marcela, comentaste sobre el congreso que va a haber el próximo martes, mientras tanto se esperan las acciones a seguir con la propuesta abierta a nuevos paros, a nuevas medidas de fuerza, no a paro, marchas de antorcha. ¿Cuál es el plan de lucha que se continúa? Mira, están terminando de llegar mandatos hasta el día lunes, incluso algunas regionales. Lo que estamos logrando es que haya mucho más mandatos, que esto no nos venía, la verdad que hay que decir que estábamos con poca participación en las últimas decisiones, por eso salimos a la provincia a reconstruir fuerzas y hablar con todos los trabajadores y entenderlos en sus impotencias y en sus enojos, pero que puedan manifestarse. Está saliendo diferente, desde paros progresivos, desde movilizaciones, asambleas, así que veremos, por eso está el Congreso el martes, porque vienen los congresales de toda la provincia, y en los mandatos, bueno, entre ellos se toma la decisión y se consensúa algo que sea fortalecedor de los reclamos, ¿no? Marcela, vos hace unos minutos hablabas sobre el enojo silencioso, y es cierto que muchos docentes justifican ese enojo silencioso en los descuentos, que si bien no se deberían hacer porque la huelga es un derecho adquirido por los trabajadores, sí existen, lo debés saber vos mejor que nadie, que hubo descuento a la retención de servicio, hubo descuento a los paros que se realizaron, y en algunos casos los descuentos son mayores al aumento que tendrían con el 5% de bolsillo. Desde el sindicato, ¿hay alguna previsión sobre este problema que podría ocurrir a partir de tantos días de paro continuados, no? Sí, mira, nosotros, claramente esto tiene que ver con las políticas de este gobierno, porque aparte lo ha hecho dirigido, primero a Comodoro, masivamente, o sea, como para desmovilizar, explicar en esto que vos decías del paro, cuando uno va a la justicia, porque ya lo hemos hecho y ahora estamos yendo nuevamente, el problema es que una cosa es que el paro sea legal o ilegal, y otra cosa es que te lo descuenten o no te lo descuenten. La legalidad del paro, que la tienen todos estos paros porque uno lo denuncia como sindicato en tiempo y forma y se resuelve como corresponde por nuestro estatuto, hace que no te sancionen. El descuento y el no descuento, cuando vos vas a la justicia, te dicen que es resorte de la patronal. La realidad es que en la historia, las veces que pudimos revertir los descuentos o que cesen de descontar o que devuelvan lo descontado, tiene que ver con la fuerza que tenga la medida, como vos te sentás en esas paritarias. Entonces vos ahí te plantás y exigís, no haces nada si no te devuelven o no te dejan de descontar. Esa es la explicación de lo que ocurre con los descuentos y no descuentos. Obviamente este gobierno, como lo único que le importa es eso, ajustar y amedrentar, lo sigue aplicando. Nosotros, la última reunión le exigimos que lo deje de aplicar y se lo decimos cada vez, pero bueno, estamos igual con la vía judicial y seguiremos peleándola, pero tiene que ver más con la política de gobierno. Y en algunas situaciones regionales, donde hay compañeros que pasan a cobrar casi 0 pesos, también tenemos habilitado una ayuda, ¿viste?, para que después puedan los compañeros devolver con tiempo, o ayudarlos en ese momento, ¿no? Porque la verdad que, como te decía, es política de este gobierno y que no le importa nada. Bueno, y no dejar de lado nunca el reclamo desde lo edilicio, ¿no? Porque nosotros aquí en la escuela, te doy solamente un ejemplo, solo un ejemplo, que es el del Colegio 750, escuela secundaria, que está funcionando en varios establecimientos. Está desglosado la matrícula, sabemos que post pandemia convocar a adolescentes, pibas, hasta que vayan de vuelta a la escuela, es un temazo, lo debés saber vos muy bien, recorriendo toda la provincia. Colegio 750 dividido en varias escuelas, algunas de las escuelas donde fue el parte de la matrícula a parar también tiene problemas edilicios. Bueno, siempre ha sido alguno de los reclamos, pero estaría bueno insistir, ¿no?, en esto, digo, como sindicato, en
fortalecer los espacios de trabajo. A nadie iría, no sé si a la gente iría a trabajar en un lugar donde el techo se está partiendo, otros laburos, digo, ¿no? No, sí, esto es así, sabés que, bueno, yo estuve ahí en la 750 hace unos días atrás, ya no me acuerdo cuándo, pero creo que 2 semanas, 3, y todo el tiempo estamos reclamando por esa escuela y con infraestructura, y bueno, Comodoro está peor porque tiene, o sea, no sé, es feo comparar, no quiere decir que... No, te iba a decir justo eso, ¿no? Estaría bueno que todos estén bien. Cerradas, sí, completas, que ya la misma ministra tuvo que reconocer que no van a iniciar la presencialidad hasta el año que viene, y yo ahora que estoy en la comarca, sumarle que sigue sin haber transporte, porque recién están abriendo las licitaciones, y son varios los estudiantes que no han podido asistir a ninguna de las escuelas, y que no van a poder asistir hasta que no haya transporte. Porque bueno, si conocen la comarca, saben lo que es la complejidad de los recorridos y de los caminos internos que hay, sobre todo de los estudiantes que viven en chacras. Sí. Así que bueno, esto demuestra, nosotros seguimos con ese reclamo porque, sí, como te decía, nos interesa también la realidad de los estudiantes y defendemos la escuela pública en su conjunto. Sí, para que haya más escuelas públicas y no tantas privadas. ¿Sabés qué, Marcela? Estoy sobre el final del programa, te agradezco infinitamente estos minutos, sabemos que son días complejos, y sí, defendamos la escuela pública, por favor, a ustedes como sindicato se los pedimos nosotros como medio de comunicación. Sí, en eso estamos en compleja, pero estamos reconstruyendo fuerza y creo que bueno, que vamos a lograr. También estamos gestionando con CETERA, con el nuevo ministro de Nación, de Educación de Nación, porque vemos que también tiene que haber allí nuevamente una intervención, siendo que son co-garantes de la escuela, de la educación de toda la jurisdicción. Gracias, Marcela, un abrazo. No, gracias a ustedes y saludos.